Hola, muy buenas noches y bienvenidos al universo de Calo. Hoy hablaremos de una de las cuestiones más interesantes y planteadas a lo largo de la corta existencia de la humanidad. ¿Y por qué digo corta? Pues muy simple. La Tierra tiene unos 5.000 millones de años de existencia. Y voy más allá, el universo unos 15.000 millones de años. Así que imaginaros qué ridículo espacio de tiempo ocupamos en el universo que conocemos. Aún así, el humano es la única especie en la Tierra y que sepamos del universo capaz de plantearse cuestiones tan complejas, suntuosas y me atrevería a decir pretenciosas, como la de la existencia del más allá y de nuestro lugar en él. Hasta ahora, nadie ha conseguido volver de la muerte y poder contarlo. Sí es cierto que muchas personas aseguran haberse aproximado y volver para contarlo, pero lo cierto es que ninguno ha podido demostrar tal evidencia de una manera empírica. Le llaman ECM, experiencias cercanas a la muerte. Estas personas narran situaciones en las que describen con pelos y señales situaciones muy parecidas, tras supuestamente morir. Y digo morir, supuestamente, porque la ciencia no considera muerta a una persona hasta que su cerebro deja de emitir ondas cerebrales, precisamente en el electroencefalograma. Al parecer, tras unos 30 segundos sin riego sanguíneo al cerebro, este deja de funcionar y comienza a dañarse hasta cruzar una barrera de no retorno y finalmente morir. Esa barrera, la que separa nuestro mundo material del mundo espiritual, es justamente la que obliga a plantearnos sobre el cometido de nuestra existencia y si tiene algún sentido la vida. En este sentido, tiene mucha culpa cualquier influencia religiosa, del tipo que sea, o pensamiento filosófico, que trata de llegar a una respuesta. Las religiones proclaman, cada una a su manera, pero de manera muy similar, una especie de más allá donde el mundo material tan solo es un escalón más para llegar al mundo espiritual y así calmar de alguna manera la ansiedad que sienten las personas en aceptar que tan solo somos polvo de estrellas y somos parte del azar, que en algún breve espacio-tiempo nos hemos convertido en algo más complejo. Hemos evolucionado y nos hemos dotado de una conciencia ciertamente inusual que hace plantearse cosas que ninguna especie en la Tierra es capaz, pero que seguramente, y es simplemente mi humilde opinión, perecemos como cualquier otra especie y devolvemos nuestra energía y materia al universo para formar estrellas, planetas, galaxias o cualquier otro cuerpo celeste. Es probable que ateos, agnósticos, deístas y demás vivan más ansiosos pues no encuentran sentido a su existencia, y eso precisamente haga que a muchas personas finalmente creen en algo, pues de esta manera resuelven sus preguntas y encuentran un camino o sentido. Cristianismo, judaísmo, hinduismo, budismo, islam, todas tienen similares propósitos y ocupan las mentes de la mayor parte de la población en nuestro planeta. Pero, en los últimos tiempos y más concretamente desde que la filosofía evolucionó a ciencia, ha surgido un nuevo pensamiento más racional, en el que entra en juego la demostración para entender, comprender el mundo en el que vivimos y no dejarse llevar por creencias, hipótesis o conjeturas no demostradas, saliendo así de la cueva como rezaba Platón en su alegoría de la caverna. Si bien es cierto que la ciencia nos hace la vida más fácil, más cómoda, también es cierto que no termina de demostrar algunas cuestiones. La mecánica cuántica, por ejemplo, a día de hoy es la teoría que más se acerca, según la ciencia, a demostrar la verdad. La llaman la teoría del todo, o teoría M. Pero mi pregunta es la siguiente. A pesar de ser la teoría más completa a día de hoy, y que está cerca de unificar la física clásica de Newton y la teoría de la relatividad especial y general de Einstein, ¿es capaz de demostrar que no existe vida tras la muerte? Lo cierto es que no. La mecánica cuántica estudia el nivel más elemental de la materia, de la energía, pero lanza otra pregunta. ¿Puede demostrar resolver la evidencia de un mundo espiritual tal y como alegan los creyentes espirituales, o por el contrario negar la existencia de la misma? Seguramente no.
Este es justamente el hecho por el que muchos científicos deambulan durante toda su vida dando bandazos de unas creencias a otras. Una puerta abierta da lugar a nuevas puertas cerradas, y al abrirlas dan lugar a muchas otras nuevas puertas cerradas, creando así de una manera exponencial más dudas que al principio, e inevitablemente volviendo al punto inicial de sus vidas, volviendo a ser creyentes. Pues bien, ahora que conocéis una pequeña parte de mi universo, me gustaría conocer un poco acerca del vuestro, desde el máximo respeto a las opiniones o creencias personales. Doy paso así a vuestras preguntas, razonamientos e inquietudes. Si alguien desea comentar algo, es bienvenido al universo de Calo. Podéis encontrarme en las redes sociales X, Instagram, en mi web personal www.eluniversodecalo.com. Gracias por todo y nos vemos en breve en mi universo de Calo. Saludos.